Entonces, primero vamos a definir qué es un bus de campo. Es una red de comunicación para uso industrial cuya principal tarea es comunicar los dispositivos de campo con un sistema de control, ¿no? Eso es básicamente un bus de campo, que generalmente son redes digitales, bidireccionales, multipunto que conectan dispositivos como sensores, actuadores, transductores, PLCs y computadoras, ¿no? Entonces ese es un bus de campo, es una red de comunicación industrial, ¿no? Industrial, que nos va a permitir conectar todos los dispositivos a un sistema de control. Obviamente estos buses de campo nacieron por una necesidad, ¿no? Todo, en realidad todo aparece siempre por una necesidad. En este caso, como vemos en la primera imagen, tenemos un PLC con un conexionado convencional antiguo, que todavía existe, ¿eh? Hay bastante todavía, pero que es el típico PLC que manda un cable para cada sensor, para cada dispositivo, ¿no? Y, y eso obviamente genera un enorme costo de cableado. Obviamente la eficiencia no es tan buena y entonces ese control antiguo, centralizado, se ha ido cambiando, ha ido evolucionando y es ahí donde aparecen los buses de campo, ¿no? Para reemplazar toda esa cantidad de cables, las distancias y para que las implementaciones sean mucho más rápidas y confiables, es que es donde aparecen los buses de campo, como vemos en la figura número 2, donde ya de estos 5 equipos, mira, solo se utiliza un solo cable que llega hacia nuestro PLC, ¿no? Y antiguamente hubiésemos tenido que cablear para cada equipo un cable generalmente de entradas digitales, otro para señales analógicas, y así tener una cantidad por lo menos de unos 10, 8 cables por cada, perdón, en total, ¿no? 2 cables por cada dispositivo, y eso llevarlos todos al PLC. Pero ahora con la evolución de las redes, la aparición de los buses de campo, esto se hace mucho más fácil para el tema de la implementación, obviamente también para el control, y se envía mucha mayor información que el cableado convencional antiguo que tenían los PLCs. Entonces, en los buses de campo va a haber dos tipos: los buses propietarios o cerrados, que son que son creados por algunas marcas, que son cerradas, que solo quieren que trabajen con sus equipos, ¿no? Son, son buses de campo que tienen un hardware y un software que es incompatible con otros fabricantes, que hay poca información y que solo tienes que tener ese bus de campo para tu planta, si no, no va a poder conversar con otros equipos, ¿no? Es un tipo de bus que ya no se utiliza, que ya hay poco, ya cada vez están adoptando buses abiertos, pero en su momento hubo, y eso también generaba problemas al momento de la implementación, porque a veces te venía una máquina de algún país y te venía ya con su propio bus de comunicación, su bus de campo, y era difícil de implementar, digamos, en tu planta, que tengas una marca de PLC en específico, y te viene otra máquina con otro bus de campo. Entonces a veces eran estos cerrados y no se podían enlazar o integrarlos a tu sistema de control. Pero también hay los buses abiertos. Estos sí son públicos, están disponibles para las comunicaciones entre dispositivos de diferentes fabricantes a nivel de hardware y software, ¿no? Y es donde están la mayoría, ¿no? La mayoría de los buses de campo están en estos buses abiertos. Estos están ahí, pues, por ejemplo, el Profibus, el Modbus, el Ethernet IP, el CAN Open, que había comentado por ahí. Entonces, estos buses sí son abiertos. Estos te permiten conectarte entre diferentes marcas de fabricantes a nivel ya de hardware y software. Obviamente ellos adoptan, por ejemplo, el modelo OSI, como les comentaba, para que se pueda dar esta interconexión con otras marcas, ¿no? Es lo que más se utiliza, ¿no? Los buses abiertos son los que más se utilizan. ¿Cuáles son las características de los buses de campo? Tienen 3 importantes: son la interconectividad. Los buses de campo se pueden conectar de forma segura con dispositivos de diferentes fabricantes, ¿no? Esto aplica bastante para los que son de los buses abiertos, ¿no? Interoperabilidad. Los dispositivos son de diferentes fabricantes, pueden funcionar satisfactoriamente en el bus, ¿no? Obviamente
Ya el hecho de poder conectarte con otros dispositivos fabricantes te asegura también que trabajen de forma que sean funcionales, ¿no? Que puedan operar al 100% con diferentes fabricantes. Intercambiabilidad: los dispositivos de un fabricante pueden ser sustituidos por otros equivalentes de otros fabricantes, ¿no? Entonces, al tener estas características de ser abiertos y que cualquier fabricante se puede tener, por ejemplo, puedo tener, hay equipos que son de la marca Allen Bradley que tienen protocolo de DeviceNet, y también he visto de otras, no necesariamente de Allen Bradley, pero también tienen DeviceNet y pueden trabajar sin ningún problema, porque estos buses son abiertos, se pueden cambiar, no hay problemas con la operación, no hay problemas de conectividad, y pueden ser cambiados en cualquier momento, sustituidos. No necesariamente tienen que ser de la misma marca. Lo que sí es importante es que sean pues que el mismo protocolo de comunicación, obviamente. Y si no es el mismo protocolo, vamos a ver más adelante que hay un dispositivo que nos ayuda a conectarnos con diferentes protocolos. ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente flexibilidad, porque al momento de hacer ampliaciones, modificaciones, va a ser mucho más sencillo y rápido con los buses de campo, ¿no? Que estar con el cableado convencional. Seguridad: obviamente la transmisión de simultáneas señales de diagnóstico de sensores y actuadores van a ser más seguras, ¿no? Un bus de campo tiene mayor seguridad que un cableado convencional, ¿no? Porque ahí no tienes, en el cableado convencional solo tienes el dato de la medición o de la variable del proceso. En cambio, en los buses de campo nos da señales de diagnóstico, de calibración y otra información. Y eso nos da la seguridad de que nuestros equipos y nuestra comunicación esté en buen estado. Facilidades de mantenimiento: obviamente nos va a ayudar en el mantenimiento, porque estos buses de campo, al llevar mayor información, nos llevan dentro de eso información de diagnóstico del funcionamiento incorrecto, y se pueden realizar calibraciones de forma remota. Entonces eso nos ayuda, nos da una facilidad, porque vamos a poder detectar rápidamente qué es lo que pasa con nuestro transmisor, nuestro sensor de campo, porque vamos a poder hacer un diagnóstico remoto, ¿no? Y vamos a poder hacer calibraciones o poder tomar alguna decisión con respecto al mantenimiento o al cambio o a la falla de ese equipo para poder hacer un cambio. ¿Y cuáles son las desventajas de los buses de campo? La complejidad, ¿no? Obviamente, el bus de campo representa un sistema completo, el cual requiere un personal cualificado para la configuración. Obviamente, todas estas bondades que nos da pues los buses de campo son bonitas, ¿no? O sea, nos facilitan bastante el trabajo. Pero el tema es que el personal tiene que estar entrenado, ¿no? Y tiene que ser un personal calificado para que pueda, obviamente, hacer uso de todo el potencial de estos buses de campo. Es lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahora. Continuamos con lo que es buses de campo. Los más populares, obviamente, está Profibus, Profinet, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet IP, DeviceNet, ASI, que son algunos, ¿no? Porque hay muchos más. Vamos a clasificar los buses de campo en cuatro grupos importantes. Por ejemplo, vamos a tener un grupo de alta velocidad pero baja funcionalidad, alta velocidad y funcionalidad media, y el altas prestaciones. Y por último, el que es diseñado para seguridad intrínseca. Entonces, estos cuatro grupos que se clasifican los buses de campo. ¿Y quiénes están aquí en alta velocidad y baja funcionalidad? Bueno, están los pensados para integrar dispositivos simples como finales de carrera, fotoceldas, relés y actuadores simples, ¿no? Funcionando en aplicaciones en tiempo real y agrupados en pequeñas zonas de planta, típicamente una máquina, ¿no? En estos de alta velocidad pero baja funcionalidad, eso quiere decir que para niveles de aplicación o de configuración no son muy buenos, pero para el fin en sí de transmitir datos, enviar y controlar los dispositivos de campo son muy buenos, ¿no? Por ejemplo, ahí está CAN, SDS, ASI, etcétera, ¿no? Esos son los de alta velocidad pero baja funcionalidad. En el caso del otro grupo, que es alta velocidad pero funcionalidad media, estos son los que nos permiten tener una mayor funcionalidad
de modo que permiten tener, ya se pueden hacer configuraciones. En el caso de los de baja funcionalidad, generalmente los conectas y te envían la información simple, ¿no? De algunos datos, estados, para que puedas comandarlos, arrancar, parar, pero no más. En el caso de funcionalidad media ya puedes llegar a hacer configuraciones, calibraciones y puedes programar el dispositivo, ¿no? Ya tiene algo más. Y estos buses son, por ejemplo, el DeviceNet, el OnWord y el Modbus. Pero hasta ahí también, no es que también te den mucha información o que sean de altas prestaciones. Ahí llega el siguiente grupo, ¿no? Que es el de altas prestaciones. Estos sí son capaces de soportar comunicaciones a nivel de toda la fábrica, en muy diversos tipos de aplicaciones. Pueden trabajar en redes de multimaestros, con redundancia, ejecución remota de programas y administración avanzada, ¿no? Y aquí tenemos redes que ya te dan mucha mayor información, ya utilizan generalmente las 7 capas de OSI, o casi todas. Ahí tenemos Profibus, Fieldbus, Ethernet también, que no está aquí. Ethernet obviamente está aquí en altas prestaciones. Y por último, el otro grupo sería para seguridad intrínseca, que son ya buses de campo especiales, porque necesitan, por ejemplo, incluyen modificaciones en la capa física para cumplir requisitos específicos de seguridad intrínseca en ambientes de atmósfera explosiva, ¿no? Hay algunas plantas o algunas aplicaciones donde se requieren, que tienen atmósferas explosivas, entonces requieren que los buses de campo cumplan con algunas características, ¿no? Para evitar este tipo de algún tipo de chispazo, de corto. Entonces, para eso modifican la capa física, o sea, eso quiere decir que tienen un cableado especial, y los sensores y los transmisores también son de un material especial, anti-arco, antiestáticas. Entonces, por ahí, por ejemplo, entran en algunos casos HART, Profibus PA, FIT, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los 4 grupos o la clasificación de los buses de campo, y que vamos a ir revisando en este orden, ¿no? Primero vamos a ver los de baja funcionalidad, pero buena velocidad. Luego vamos a pasar a los de funcionalidad media. Y por último vamos a ver el de altas prestaciones, ¿no? Y en el caso que estamos revisando Profibus, vamos a revisar el que es específico para seguridad intrínseca, que es el Profibus PA. Como les comentaba, en algunos casos vamos a requerir que, por ejemplo, se comuniquen 2 protocolos diferentes. Por ejemplo, a veces requerimos que se comuniquen DeviceNet con Ethernet, o Modbus con Ethernet, o DeviceNet con Modbus. Y para esos casos donde tenemos 2 protocolos distintos y queremos unirlos o queremos integrar una red distinta a nuestra red principal, vamos a utilizar lo que se llama un gateway o una puerta de enlace. Esta gateway es una puerta de enlace, o también se le conoce como pasarela. Es un dispositivo dentro de una red de comunicaciones que nos permite a través de sí mismo acceder a otra red, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? Que puedes acceder entre 2 redes distintas, 2 protocolos distintos. Claro, ¿no? En otras palabras, sirve para el enlace de 2 redes con protocolos y arquitecturas diferentes. Y su propósito fundamental es traducir la información del protocolo utilizado en red al protocolo usado en la red de destino, ¿no? Estas gateway son muy utilizados en el caso cuando tengamos 2 redes distintas, ¿no? 2 protocolos distintos. Entonces esto nos va a permitir hacer esa integración, ¿no? Generalmente, en algunos casos los he utilizado. No los recomiendo mucho porque particularmente generan como que un punto de error más, porque a veces fallan ahí. Es un poco limitado poder configurarlos, pero sí te pueden ayudar en el caso de que tengas redes diferentes, ¿no? Bien configurado no debería dar mayor problema, pero no soy muy partidario de usarlos. La verdad, prefiero que los dispositivos me vengan con dentro de la misma red.